Ok, ya está grabando acá. ¿Ah, ya también? Sí, ya, también. Listo. Toma Cool. uno. Listo. Ya podemos empezar. Ok. Cool, qué raro es esto, pero bueno. ¿Listo? Ok, vale. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión estamos acompañados de un nuevo invitado. Hola Minerva, ¿cómo estás? Hola. Esta es la primera vez que estás con nosotros en el podcast. Es algo completamente diferente. Estamos en un lugar que no es mi habitación y ningún otro lugar conocido. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Ay, gracias a ustedes por invitarme, qué lindos. Y también muchas gracias al buen Armando, que fue el que básicamente nos presentó y fue el que me platicó un poco acerca de ti. Y pues estoy emocionado. Creo que pueden salir cosas muy interesantes de esta conversación. Espero que sí. Siempre pasan cosas chidas, nada más hay que grabarlas. Sí, buen punto. ¿Cómo estás? Platícanos. Antes de empezar el podcast, yo te comenté que habitualmente inicio con una pregunta que hago regularmente. Y esta pregunta es, Minerva, no sé si podrías explicarnos, ya sea con pocas o muchas palabras, para ti, ¿quién es Minerva? Es movimiento, es caos y es orden. Es camino, es búsqueda del equilibrio, es hambre, es voracidad, es que siempre estoy en aprendizaje, no sé cómo decirlo, que siempre estoy buscando aprender, moverme, conocerme. Desde que supe, desde que me di cuenta que el camino es hacia adentro y que no se termina, han aparecido muchas, bueno, han sido como de muchas etapas. Ok. Está bien padre descubrirse como persona a través del mundo y descubrir el mundo a través de ti. Es súper bonito. Me hace mucho sentido lo que me estás comentando, porque justamente hace 4 o 5 días empecé a reflexionar mucho acerca de ese principio que tú comentas. Cómo es que te puedes conocer a través del mundo, a través de las personas que te rodean. Es como una forma en la que nosotros nos proyectamos cuando realmente empezamos a conocernos, porque nosotros somos un ser social por naturaleza. Nosotros estamos constantemente interactuando con personas, ya sea de forma directa o indirecta, y no es hasta que creamos esa relación, hasta que nosotros empezamos realmente a descubrir cosas que a simple vista no conocíamos de nosotros, y como que en ese intercambio, en esa dualidad de ideas, es donde tú, si te pones a escuchar lo que dices a la otra persona, es cuando realmente empiezas a conocerte. Hay varios filósofos que comentan que lo que tú dices de otra persona dice más de ti que de esa persona de la que estás hablando. Y es porque al final nos proyectamos. Y veo que tú lo has notado. ¿Cómo ha sido esa aventura para ti? No sé dónde lo escuché, creo que lo dijo mi psiquiatra. Ok. Pero me dijo que la terapia solamente es conocerse a través de un estímulo. Y entonces tú tienes que buscar los estímulos para conocerte, ¿no? De conocerte bajo ciertas situaciones. Y estas situaciones son personas, problemas, ¿no? Ok. Historias de otras personas. Hay veces que tú crees que te las sabes, ¿no? Que te sientes el chingón y no, yo de dar consejos y te escucho y te doy perspectiva y ajá. Pero hay veces que escuchas historias que no puedes responder, que dices, no hay manera, o sea, yo jamás he estado en ese lugar, no hay forma de que yo te pudiera dar nada, o sea, yo te puedo escuchar y es lo más que puedo hacer por ti, güey, porque no hay forma de que yo te diga, desde mi perspectiva yo no veo, por ejemplo, solución al problema que me presentas, ¿no?
eso está bien chido. Porque te sienta y te dice, güey, no sabes nada. Sí, creo que el aceptar que realmente no, o sea, lo que tú sabes es minúsculo cuando lo proyectas en el mundo, o sea, estás muy lejos de poder ser asertivo en ciertas cosas, pero al mismo tiempo puedes serlo siempre y cuando lo limites. Por ejemplo, si veo que tú tienes un gatito, me imagino ya has pasado mucho tiempo con él, tú ya sabes a qué hora come, qué le gusta jugar, cómo se comporta contigo, cuáles son sus hábitos, pero porque ya lo tienes dentro de un medio controlado. O sea, sabes que está en tu casa, sabes que él de alguna forma ya se adaptó a ti y tú a él, entonces la condición es ese ambiente en el que están desarrollados. Pero si tú vas y lo sueltas y lo dejas 3, 4 días en un parque, tú no tienes ni idea cuál puede llegar a ser su comportamiento. Entonces creo que el poder entender cuál es la limitante de lo que sabes para poder descubrir otras cosas y evolucionar es algo que creo que todos deberíamos de reflexionar de vez en cuando, porque como tú mencionas, en muchas ocasiones podemos dar por hechas ciertas cosas, podemos juzgar ciertas acciones o situaciones que le pasan a las personas que están a nuestro alrededor y antes de escucharlos simplemente saltamos a juzgarlos y creo que es ahí donde podemos perder la oportunidad de conocer ideas nuevas y de conocernos a nosotros mismos. Sí, pues como lo dices, la realidad no existe afuera, no es lo que existe como tal, sino lo que vemos, ¿no? O sea, a través de nuestro filtro, las cosas que creemos que son, solo existen de esa forma adentro. Y consciente o inconscientemente sabemos, como tenemos esa certeza, ¿no? De que las cosas son diferentes para nosotros que para el resto del mundo y como son objetivamente, ¿no? Sí, objetivamente. Cuando lo ves desde diferentes perspectivas justo, entiendes que no sabes nada. Sí. Puede que eso de que dé nervios, que dé miedo, pero de eso se trata. No hay manera de conocerlo todo y de eso se trata el camino. La vida no tiene un sentido propio, no tiene un sentido innato, digamos, sí. ¿No? Que tú tengas que hacer algo, vengas a algo o que haya un objetivo. Tú le das ese sentido en dos formas, en sentido de dirección y de significado. Okay. Cuando tú te inventas solito esos choros de lo que quieres hacer, de lo que eres y de lo que hay alrededor y configuras el discurso de forma chida, que a ti te siente bien, que te sientas cómodo, que te sientas como acoplado. Adecuar el ambiente o la circunstancia a tu narrativa, ¿no? A lo que quieres contar. Sí, porque tú te puedes contar, güey, soy víctima, sufrí un chingo, pero también tú puedes contar todo lo chido que has aprendido, todo lo que has sacado, y lo importante es encontrar el equilibrio. Yo estoy muy lejos de saber eso, pero está chido saber que existe, ¿no? Que hay allí un lugar en el que yo me voy a sentir bien y que estoy caminando hacia allá. Mira, si yo me muero hoy, en este momento, no hay nada que quisiera hacer. No hay nada de lo que me arrepentiría porque sé que estoy en el camino que yo quiero estar, que estoy en equilibrio con mis emociones, que estoy buscando como sentir armonía. Ok. No importa si lo logras, no importa si llegaste. Cuando sientes que estás haciendo algo por ti, lo que sea, güey, meditar a través de cualquier actividad, tu trabajo, tu profesión, hacer ejercicio, cuando te conoces a ti, sabes que estás bien y que vas a estar mejor, güey, eso es increíble. Ok. Bueno, ya nos platicaste un poco acerca de cuál es tu perspectiva, que me parece muy interesante, y creo que nos dice mucho de
o sea, lo poco que yo conozco de ti es que eres una persona con demasiado dinamismo. O sea, te gusta siempre como que explorar y conocer. Me imagino es un reflejo acerca de cómo es que tienes esa relación contigo misma, lo que terminas proyectando. ¿Cuál es tu historia? No sé. Pero Creo que sí, pero... no importa, no se ve Tiene nada, no se ve la efecto. pared, ¿no? Va a tener efecto bokeh, entonces igual súper. no se va a ver. Listo. ¿Qué te estaba comentando? Sí, ¿cómo fue que caíste en esta conclusión? O sea, ¿cómo fue que llegó ese punto en el que dijiste, ¿sabes qué? Tal vez puedo encontrar más respuestas dentro de mí que allá afuera, en un principio. ¿Cómo descubriste que el catalizador se encuentra en ti y no en lo que te rodea, principalmente? A través de los psicodélicos. Ok, vale. Es que mis viajes no son solo en la tierra, güey. Ok. Está muy padre. Mira, yo conocí los psicodélicos, que esa no es mi historia, pero es una parte Tiene una influencia. así importante. Yo conocí los psicodélicos, no me acuerdo de la primera vez, pero me acuerdo de una vez muy buena. Pues de diversión, de disfrute, de conciertos, o sea, como ir a meterte cosas, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo puede juzgar de... Pérdida de Pues, tiempo, claro, desorientación. O sea, te estás haciendo daño, güey, te estás metiendo cosas que no pertenecen a tu cuerpo, pero o sea, hay psicodélicos en tu cerebro, lo que tú haces es justo Sí. El catalizador, o sea, y bueno, yo conocí primero el LSD. Ok. Lo que, o sea, de manera recreativa. Ajá. Sí. Y después descubrí que eso me servía también para pensar, porque los psicodélicos te dan una lucidez, una perspectiva. Sí. Dejas de ser tú para verte desde afuera. Es esto que se llama la muerte del ego, ¿no? Ok, sí. Entonces yo creo que fue ahí, pero no con el LSD, sino recientemente. O sea, todo lo que te digo, todo lo que ves que soy, es de muy poco tiempo para acá. Antes el camino estuvo siempre muy disperso, muy difuso, como entre lo que tenía que hacer y lo que no, lo que quería, no sabía qué era, nada de eso, ni qué significaba el deber ser, Sí. y si existía. También está bien padre entrar en temas filosóficos desde la universidad, ¿no? O sea, le dan un concepto a eso que tú sientes que tienes que entender. Sí. Lo categorizan, básicamente. Ajá, claro. Y entonces ahora tú lo entiendes mejor y lo entiendes teorizado. Y te sientes reconfortado, tranquilo. Sabes que no estás solo porque hay gente que ha pasado por lo mismo que tú y que te puede orientar. Entonces, acercarte a esa gente de la forma que tengas, ¿no? De libros, de escuchar contenido, acercarte a la gente que más o menos te vibra. Pero lo primero, creo que el primer paso que tuve que tomar fue querer, solo querer saber qué era lo que quería. Solo tener esa intención, como el golpe. Es lo único que necesitas. Solo tener ganas, nada más. Tú solito, lento o rápido, al paso que vayas, vas eligiendo, vas barriendo de tu camino lo que no te gusta. Sean relaciones que te drenan energía, ya sea familiares, de pareja, de amistad. Pero esas cosas no suceden en un momento. Han sido años de solo quererme. Porque no aprendí a hacer eso, ¿no? Culpa de quien sea, si de mi contexto, si de mi falta de objetividad. Culpa de quien sea, yo no aprendí a quererme, güey. Yo no sabía cómo era eso de tratarse bien. Ok. Pero eso no es un objetivo, sino un resultado. Es el resultado de esas pequeñas acciones que te hacen sentir satisfacción y trabajar siempre en dejar de sentir culpa por sentir placer.
porque yo vivía con mucha culpa todavía. Mucha culpa de ser quien soy, de verme como me veo, de hablar de todo lo que me conforma. Como vergüenza. Ok. Puede ser, porque tengo ansiedad. Pero solo quería saber que había algo más allá. Pero pues eso empieza desde que eres chico, desde que tienes conciencia, no sé. Desde que inicia como esa cuestión de... Claro. O sea, de hecho creo que es algo que con lo que nosotros nacemos. O sea, desde pequeños nosotros vemos cómo es que inician esas preguntas de ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es un papá? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una relación social? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué es la música? ¿Para qué sirve la música? Y todas esas preguntas. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, a muchas personas de mi generación, o sea, naces y te toca la explicación típica, ¿no? De que, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las niñas, a las niñas siempre o habitualmente les daban como esta idea de, bueno, pues tú tienes que ser la cuidadora, ¿no? La persona que se va a encargar de procurar que todos estén bien. Tú, hombre, tú, niño, tú, varón, vas a tener que ser la persona fuerte, la persona que no se rompe, la que va a proveer. Y entonces a partir de ahí, básicamente te están programando para ese deber ser, que probablemente a ellos también les inculcaron en otra época donde probablemente era funcional, pero creo que conforme la sociedad ha avanzado, el cambio ha sido exponencial. O sea, ha sido aún más rápido todos los días. O sea, las cosas avanzan de una forma completamente distinta y a pasos más grandes. Entonces, creo que el hecho de cerrarnos a esos estigmas por tanto tiempo como lo hacían antes, ya se convierte incluso en un error. Creo que ahorita el dinamismo es algo de todos los días. Tenemos que estar predispuestos siempre a que probablemente lo que sabíamos no era un absoluto, porque no sabemos qué día vamos a tener que actuar y tener que hacer ese switch para poder sobrevivir o para poder realmente vivir una vida plena. O sea, creo que tú misma ya lo comentaste, vivías situaciones en las que no te sentías conforme y tal vez si hubieras seguido la misma línea de pensamiento que te inculcaron desde pequeña, probablemente tú no hubieras sobrevivido en el sentido de esa personalidad que tienes, eso que te hace único, probablemente estuviera más marchito que una flor después de 4 o 5 días. Y desafortunadamente las cosas están cambiando. Y están cambiando bien rico, bien agradable, para sentirse mejor, para sentirse más en contacto con todos y contigo, ¿no? Sí. Ya no desear solo tu individualidad. Exacto. Está bien padre cómo se siente, cómo la gente va cambiando de pensar y sentir que puedes formar parte de eso, porque la verdad es que da miedo y es bien cómodo sentarse a decir, no, pues así yo aprendí, no, así me enseñaron. Y así me funciona. Ajá, claro, ¿y por qué la vida tendría que ser de otra manera? Y da miedo porque volvemos a eso de, no sabes nada porque lo que sabes ya no es, se está reinventando todo el tiempo. Y si tú te aferras a eso y tú tratas de controlar la forma de la realidad, de todas formas va a cambiar, solamente ese resistir te va a volver, cambio. Te va a volver. Ya nunca te conté, o sea, como mi historia, hazme preguntas concretas. Ok, ¿quieres preguntas concretas? Pues realmente es que para poder hacerte preguntas concretas creo que debería de conocerte un poco más, porque no sé cuál es la línea del tiempo que tienes y cómo fue tu evolución. Pero creo que lo que sí te podría preguntar es, ¿qué es lo que te inspira? ¡Guau! ¡Qué bonito! Ay, me pone muy feliz pensar lo que me inspira. Al principio, yo creo que eran razones equivocadas. Bueno, al principio quiero decir, hace unos 5 a 8 años,
me inspiraban cosas que dolían, ¿no? Desde no sentir vergüenza, ¿no? Para no sentir vergüenza. Me inspiraba a hacerme daño, pues porque vengo de traumas, entonces como justo el deber ser, sin preguntarme qué era lo que me gustaba. Pero ahora creo que lo que me inspira es el amor, siempre sentir amor por lo que haces, por quien te rodea, como la ternura. Tengo una relación muy, muy cercana con mis gatitos. Okay. Entonces creo que eso me inspira, porque lo he dicho varias veces, si no fuera porque yo quería una vida mejor para ellos, yo no tendría una vida como la que tengo, ¿no? Como tan holgada. Fue porque lo quería para ellos, porque los quería conmigo, porque creo, justo por las razones equivocadas, que fue porque yo no lo tuve. O yo no me sentía así, ¿no? A lo mejor mis papás piensan que sí me lo dieron, pero yo nunca me sentí reconfortada. Y yo quería eso, yo quería ser lo que hubiera querido tener. Para todos, para la gente que me rodeaba. Me inspira las cosas que me hacen respirar profundo. Como que de repente te das cuenta que estás cocinando y lo estás disfrutando mucho. Okay. Que estás en el momento presente. En la meditación hay una modalidad, digamos, que es de meditación consciente. Tú no tienes que irte a ningún lado a sentar y tranquilizarte, ¿no? Escuchar. Puedes hacerlo mientras estás haciendo lo que sea. Y a veces ni siquiera te das cuenta y lo estás haciendo. Como cuando estás haciendo ejercicio y tu mente deja de pensar, deja de ir lejos porque necesitas tanta energía aquí, en este momento, que solamente existe ese momento. Y respiras. Pues te das cuenta a través de cómo te sientes físicamente. Sí. Cuando pinto, me gusta, mira, lo hago mal, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho, porque es como de detallitos, cosas que reflejan lo que soy. Creo que esa sería la respuesta. Me inspiran cosas que reflejan lo que soy o lo que quiero ser. Soy muy emotiva, entonces lloro con cualquier cosa. Podría decir que me inspiran los días, podría decir que me inspiran las nubes, la gente que hace arte, la gente que se dedica a su trabajo con pasión. Me inspiran mis amigos, no sabes, estos niños que tengo tan cerca, cómo me gusta que estén en mi vida. Porque tú a veces escuchas eso de eres con quien estás. Okay. Y a veces no estás con quien quieres ser. En esa gente no te quieres convertir. Y dices, no, yo soy diferente. Y te ves desde afuera y dices, sí, estoy ahí y yo soy. Bueno, te decía que me inspira la gente que conozco. Y mis amigos, porque esto, de que eres las personas con las que estás. Y cuando me di cuenta, no estaba con las personas que quería yo ser. Pero sin quererlo, resultado de mi vida y de las cosas que voy haciendo, esas personas se fueron escogiendo de diferente forma, ¿no? Acomodando en este mapa de mis vínculos. Y de repente al frente estaban personas que yo admiraba mucho, en las que sí me quería convertir. Y dije, wow, qué bonito, porque esas cosas de las que hablan, de lo que tienes que ser para estar bien, solo es lo que se ve, solo es el resultado de lo que está pasando adentro de ti. Cuando me di cuenta de estas personas como Armando, mi amigo Memo, Miguel, tengo dos amigos que se llaman Miguel, bueno, los dos. Miguel 2. Uno es músico y el otro es sociólogo, y todos están haciendo cosas bien padres. Que digo, güey, qué envidia, está chido, pero es tu camino, ¿no? O sea, no te envidio de la forma de quiero ser tú, porque pues es tu camino, son las cosas que a ti te interesan y a mí no. Sí. Pero de todas formas lo estás haciendo muy bien y eso es lo que yo quiero. No hacer lo que tú haces, sino sentirme como tú. Ok. Y está bien bonito que lo comparten, ¿no? O sea, comparten lo que hacen y cómo se van sintiendo haciendo ese trabajo.
Es algo bien rico. Antes yo huía mucho de la idea de trabajo porque piensas en un empleo, ¿no? En el típico empleo de 8 horas, de trato... Ajá, sí. No, yo jamás quiero trabajar en mi vida, pero la verdad es que el concepto del trabajo es muy amplio. Solo es del esfuerzo. Y yo no sabía, o sea, no tenía en mi subconsciente que puedes esforzarte por algo que sí quieras. Sí. Que puedes esforzarte por algo que te hace feliz y no tienes que hacer algo que alguien más te ordena. Y entonces ahí, pues, es como se van reconfigurando, es parte de eso que te decía, cómo se van reconfigurando los conceptos que tienes. Sí, creo que el hecho de utilizar este tipo de sustancias que te ayudan como a percibir las cosas de cierta forma tiene un efecto similar. O sea, al final tu círculo social termina siendo ese input, esa información que tú terminas metiendo o programándote de forma psicológica al momento de interactuar, y lo mismo provocan estas sustancias, obviamente bajo contextos diferentes, pero creo que sería una forma que se podría asimilar demasiado. Por ejemplo, en el caso de la iglesia o la religión, o sea, termina siendo este incentivo para muchas personas para poderle dar una narrativa a sus vidas que pueda hacerlas sobrellevar de una mejor forma o de una forma más agradable. Y lo mismo termina teniendo ese efecto este tipo de sustancias o este tipo de amistades o de relaciones sociales, donde tú, como ya habíamos mencionado, te reflejas a través de ellos y empieza como esa relación de simbiosis, donde tú das pero también recibes y entonces se vuelve como un círculo. Aquí lo interesante, que creo que igual esa misma referencia se puede llevar al amor, o sea, es una simbiosis, pero aquí creo que lo interesante es eso que aún no podemos explicar. ¿Cuál fue esa primer chispa que te hizo pasar de 0 a 1? O sea, ¿en qué momento fue que decidimos nosotros conocer a ese nuevo amigo? ¿Qué fue ese primer segundo en el que pensamos, voy a hablarle a ese chico que me gusta, a esa chica que me gusta, o a esa persona interesante que vi en algún lugar? Por ejemplo, en el caso de Armando, fue algo parecido. O sea, estábamos en un evento completamente ajeno al podcast, bueno, en mi caso yo estaba completamente ajeno a una producción audiovisual o algo de contenido de redes sociales, y casualmente topamos en un lugar y dije, de hecho no fui yo, fue una amiga que me dijo, oye, hay un chico que está grabando y él se encarga de hacer la producción. Y le dije, qué buena onda, igual y me acerco a él y vemos si se arma algo para el podcast. Entonces fue esa como predisposición de estar abierto a conocer y a tener como esa apertura, pero ojo, no siempre se tiene esa predisposición. O sea, tuvo que haber algo, tal vez se basa en el físico o en el lenguaje corporal, que te das cuenta, o sea, cuando haces ese clic con una persona, y es algo meramente intuitivo. De hecho, ayer estaba escuchando un podcast de Roberto Martínez, que es un podcaster al que yo sigo mucho, y justamente hablaban acerca de un ajedrecista, de un maestro del ajedrez, que hablaba de que el ajedrez se basa en conocimiento, pero también en la intuición. La intuición como humanos es una herramienta que si sabemos utilizar de forma adecuada, o si es como un músculo, si lo sabemos ejercitar y somos constantes, podemos ser asertivos en ese sentido, y si lo utilizamos con el conocimiento podemos lograr cosas muy interesantes. Qué bonito eso que dices. Bueno, como saben, estoy iniciando una nueva carrera y en un texto que nos mandaron dice justamente eso que dices, lo importante de estas diferentes formas de conocimiento, que una no es mejor que otra, porque no puedes medir una a través de los parámetros de la otra. Entonces la intuición es muy importante también. Habla de la intuición y de que el libro se llama Introducción a las Ciencias Sociales, creo, de Gonzalo. Pero está muy, muy bonito y muy tranquilo, y te explica cómo es que es importante todas las formas de ciencia, de conocimiento, de aprendizaje, y que justo
los paradigmas religiosos no están peleados, como decía Santo Tomás de Aquino, con la ciencia, ¿no? Ok. Que la razón no pelea con la fe, Con la fe. porque la razón no la alcanza. Y dices, mamón. Ok. pero que no deslegitima la otra forma Sí. de conocimiento, que son útiles parcialmente, superficialmente, solamente en su ámbito. Como la intuición no te sirve para crear un acelerador de partículas, la ciencia no te sirve para cruzar la calle. Y son conocimientos que son necesarios todo el tiempo, ¿no? O sea, y estos no son, pero lo que tú dices del punto clave, Ese catalizador, Ajá. ese switch. No existe uno, porque estás formado de comienzos. Sí. Toda tu vida está plagada de comienzos. Y puede haber unos que lleguen más lejos que otros, pero no forman todos parte del mismo proceso. Son diferentes caminos y cada uno va avanzando de diferente forma y a su paso. La relación con alguien, ¿no? Que sí sabes en qué momento empezó, que sí sabes a qué velocidad va, pero eso no es tu historia, eso no te define. Cuando empezaste a hacer alguna actividad, sabes en qué momento fue, pero solo de ese camino. Y todos estos caminos forman la horizontalidad de lo que eres, ¿no? O sea, es muy difícil saberlo, porque lo que eres es muchas cosas y nada. Sí. Igual. Últimamente me estaba haciendo esas preguntas y wow, pues es que no tengo como ningún guía espiritual para que me diga. Yo pasé por ahí, recién un amigo me dijo, estabas desgarrando el velo de Isis, y dije, ¿Qué? necesito saber qué significa eso, que no lo he investigado. Pero es como saber que no sabes Sí. quién eres tú, qué niveles de conciencia tienes, y estar en un punto en el que de repente no eres nada. Y me dijo, mucha gente se suicida en ese punto porque ya no hay sentido a su vida. Y dije, no, porque está padre que yo encontré antes de este punto que el sentido no existía de por sí. ¿Sí? Exacto, o sea, es meramente perspectiva, o sea, cuando sabes que tienes nada, sabes que lo puedes tener todo. Eso es lo más interesante, o sea, saber que en busca de esa aventura, de descubrir que si no tienes nada, no puedes perder nada, pero lo puedes ganar todo, es eso que a ti te emociona. De hecho, hay una serie que se llama Dickinson, de la historia de una poetisa que existió. Se sabe muy poco de ella, pero sí se conocen sus poemas. Y en esta serie como que intentan narrar cierta historia de esta poetisa. Y hay un episodio que me marcó cañón, donde aparece un fantasma que se ve representado por una idea que ella tiene. Y con esta idea, ella llega a la conclusión y crea como una frase donde dice, un personaje muerto le pregunta, yo soy nadie, ¿quién eres tú? Cada vez que ella le preguntaba quién eres, y ella en su desesperación le preguntaba quién eres, por qué me hablas, por qué apareces, él siempre le decía, yo soy nadie, ¿quién eres tú? Y a lo largo de la historia se ve cómo es que ella empieza a compartir sus poemas en una época en la que no era bien visto que una mujer hiciera cosas más allá de cuidar la casa y mantener a su esposo. Y ella como que empezó a reflexionar acerca de esa simple frase, y entonces llega un punto en el que ella expone su trabajo, todo el mundo la critica, porque obviamente al exponerse a tantas personas recibes muchas opiniones, y ella se centró mucho en las opiniones, intentando ser como la mejor poetisa del lugar y revolucionar la poesía. Y después se dio cuenta que realmente ella tenía que escribir para sí misma antes de decidir Vamos a hacer un corte. ¿Un corte? Sí, muy rápido. Es que aún así, como es un sonido agudo, se mete por más filtros y todo. Entonces, nada más necesito que pase. Ya está pasando. Igual está cool. Le da como cierta cotidianidad al podcast. Porque mexicano. Obvio. Y entonces, en esta serie, basado en esa frase, ella se da cuenta que sí, ella quiere
su objetivo es escribir, pero lo escribe ¿por qué? Porque le gusta o porque quiere empatizar con las personas y ser aceptada por los criterios de los demás, cuando al final se da cuenta que ella decide escribir basado en lo que ella siente y en lo que ella valora antes de poner la opinión de los demás, y entonces al final ella pues llega a esa conclusión, que ella no es nadie, y cuando sabes que eres nadie, sabes que puedes aspirar a muchas otras cosas que te pueden llenar y te pueden hacer... No hay nada que perder, no hay vuelta para atrás, no hay un hacia abajo, solo es hacia arriba, solo es hacia adelante. Ajá, incluso tal vez no hacia arriba, porque tú aceptas que sabes nada, puedes intentarlo y volver a caer en el punto en el que no sabes nada, pero como ya estuviste ahí, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el miedo de perder algo si no tienes nada? ¿Puedes creer que regresas a ser la misma persona alguna vez? ¿Sí? Espera, ¿cómo? O sea, sí ese miedo puede venir de la idea de que regreses a ser la persona que eras. Pero no. ¿sucede? O sea, yo creo que no, porque de alguna forma tenemos memoria y hay ciertas cosas que, aunque podemos ser similares, no somos iguales. O sea, todo termina teniendo un impacto, no solamente en nosotros, sino también en nuestro ambiente. Incluso el ambiente, pues, al ya no ser el mismo, pues, nos damos cuenta que estamos parados, estamos en otro lugar, o sea, en el que iniciamos, no porque hayamos avanzado, porque hayamos retrocedido, simplemente fue una circunstancia que nos llevó de punto A a punto B, o de punto B a punto A, depende de cómo lo quieras denominar, pero simplemente somos un punto dentro de un gran mapa aleatorio de puntos, o sea, y eso es un orden de cierta forma, porque de alguna u otra situación o forma de ver las cosas funciona, o sea, te termina funcionando a ti y sigues vivo y sigues de alguna forma sintiendo. Creo que eso es lo importante. El saber qué sientes es eso que podemos llamar vida, porque hay muchas personas que probablemente vivan físicamente, pero ¿qué tiene más valor? El hecho de que esté un saco de carne y hueso presente para las demás personas, o el hecho de que ese saco de carne y hueso sienta y que sabes que lo que se siente, o sea, tú lo sientes. ¡Qué revelador que lo digas! Tienes razón, no es hacia adelante, ¿no? O sea, porque sí hay maneras de retroceder, pero al final O sea, eso no lo mide nada, no hay parámetros. Exacto. ¡Qué importante! Salud. ¡Qué importante! Sí, pues, ¡wow! ¿Cuándo fue que empezaste a entender o a tener como esa concepción de que la vida es el sentir, el sentirse? ¿Es pregunta? Claro. Pues no lo sé. Ahorita que estabas platicando acerca de la meditación, o sea, no soy una persona que como que se tome tanto el tiempo. En algún momento sí lo intenté y como que le dediqué el tiempo y todo eso, pero a partir de ciertas situaciones y a partir de que de alguna forma empecé a tener como esta interacción con más personas por el podcast, realmente yo lo inicié, y creo que esto ya lo he contado en otros episodios, yo lo inicié por la necesidad de poder entenderme a través de otras personas. En el momento en el que lo hice no tenía clara esa idea, pero yo encontré un gran valor en la conversación, en la dialéctica, de poder dar una tesis, recibir una antítesis y poder tener una síntesis. Entonces, poco a poco, con el contenido que fui consumiendo, con las ideas que iba escuchando de personas, fue que empezó mi cuestionamiento. O sea, me di cuenta que realmente encontraba más valor en una pregunta que en definir algo tal cual. O sea, el estar abierto a cuestionamientos de por qué es que las personas actúan como actúan, por qué yo actúo como actúo, por qué quiero hacer o por qué hago lo que hago. Creo que... Pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que ya pensabas como piensas, o sea, reduciéndolo a esta idea de lo que es la vida? De lo que es la vida, precisamente en eso, porque cuando tú te levantas una mañana
Y te das cuenta que empiezas a cocinar, no sé, hot cakes. El preguntarte por qué, o sea, ¿por qué me gustan los hotcakes? Oye, ok, me gustan los hotcakes porque me recuerdan a esa vez que comí con mi familia y fue muy bonito. Ok, ¿y por qué sentiste que era bonito? Y entonces poco a poco todas esas preguntas tú las proyectas en una situación y después la proyectas en otra, pero al final todo eso converge en un punto. Y ese punto es en el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ninguno. Es el que tú quieras darle, es el punto en el que tú decides, esta es la historia que me voy a contar, pero no tanto la historia, sino me voy a contar esta historia porque con esta historia yo funciono. Yo puedo seguir descubriendo y puedo seguir creciendo. Creo exactamente no sé qué día o a qué edad fue que llegué a esa conclusión. Probablemente hasta ahorita estoy llegando a esa conclusión porque lo estoy diciendo, pero sí, creo que es ese punto en el que tú puedes como que decir, ok, realmente estoy siendo consciente en la duda. Creo que la duda y el estar abierto a que todo puede ser una posibilidad y que lo absoluto puede existir, pero incluso dentro de lo absoluto existe una variabilidad enorme, porque al final el idioma, el definir esa palabra como absoluto y darle ese significado, simplemente ahí ya estás poniendo como esas cajas. Al final somos cajas dentro de cajas. Justo esa, coincido mucho. Esa es la respuesta que creo que tiene tu pregunta acerca de en qué punto. Cuando te haces la pregunta, cuando sabes que existe algo más, ¿no? Sí. Cuando... Pero para eso debe haber algo antes que te hizo creer que había algo del otro lado, que había otra forma de pensar, otra perspectiva. Para mí, recuerdo que en un punto y en uno de estos caminos, o sea, en su camino individual, que no representa como el inicio de un parteaguas en mi vida, pero a la vez sí, dentro de su ámbito, fue cuando era adolescente ir a la sierra en brigadas, como de voluntaria. Íbamos a trabajar, pero pues mis compañeros eran mayores, yo no sabía muy bien qué onda y no tardé en agarrar el pedo, ¿no? De cómo se trabajaba pues en la sierra. Sí. Pero para mí fue maravilloso, porque después de estar en mi casa, o sea, pues adolescente, ¿no? Sin muchos permisos, encerrada, escapándome, creyendo que la vida se trataba de Puebla y nada más. Y que solo era eso a lo que yo podía aspirar. Entonces, cuando vi que había otro tipo de vida, no es que de repente quisiera esa vida, solo que entendí que había más formas. Fue muy reconfortante para mí también esa parte, porque fue como empezar a querer estar mejor y encontrar la forma en la que eso sucediera, no necesariamente teniendo una vida ahí, sino encontrar que había más y que tú podías elegir la que tú quisieras y probar y sentirte en una, o sea, como ver cómo vibras en una y en otra forma, y justo volvemos a eso de experimentarse a sí mismo. Sí. También otro punto interesante fue cuando de niña conocí a La Gusana Ciega en un concierto, porque fui con mi familia a una carrera en el autódromo. Sí. Que pues yo era chiquita, para mí fue aburrido, pero después se armó un concierto ahí mismo, o sea, que eran eventos diferentes pero en el mismo lugar. Y entonces en nuestra salida no nos salimos y nos quedamos, aunque no hubiéramos tenido boleto, y mis papás no sabían quiénes eran los del concierto, pero yo los había escuchado por algún lado. Y entonces yo veía a los chicos que habían asistido, que pues era el objetivo de su día, o sea, ir al concierto, no venían de la carrera, muy felices y disfrutaban mucho esa música. Y cantaban, bailaban, se vestían súper loco, traían piercings, traían tatuajes, como que su vestimenta, su apariencia, era como de alguien muy rebelde,
muy intenso y dije, güey, yo quiero ser así. O sea, para mis papás era como, no, drogadictos. Los vagabundos. O sea, era la gusana ciega también, por favor. Pero bueno, y la gusana ciega, mira, pueden decir lo que sea. Sí, sí. Pero está en mi historia. Puede que no toda su música sea buena, pero está en mi historia y por eso me gusta. Porque me acuerdo de ese punto en el que decidí en qué mundo me quería quedar. Y entonces mis papás así de repente como con su sombrillita, así, los dos juntos en el concierto. Y yo pues súper emocionada, pero me daba pena con ellos, ¿no? Y entonces en un momento dicen, no, ya empezó a oler a mota, vámonos, ya empezaron a sacar. No, y yo, ¡saquen! Y dicen, no, ya huele. Y yo, ¿a qué huele? Okay. Y dije, pues de esa gente quiero ser. O sea, digan lo que sea, que son mugrosos y lo que sea. Estaba cool, se veían felices. Y así fue. O sea, empecé cuando tuve la edad a ir a conciertos, a festivales. Y antes de que hubiera la pandemia, yo iba a todos los que hubiera en el año. Así de que en el país, ¿no? Wow. Sí, nunca he ido a otro país. Pero de que el Corona Capital y de repente se arma el de Guadalajara y el Tecate y todos así, pues vivía de eso. O sea, vivía haciendo eso. Trabajaba 2 meses para ahorrar para ir al siguiente y de repente ya se venían los boletos del otro y mi vida, unos 4 o 3 años, se trató de eso. De solo salir a esos lugares e ir a viajes, pero no de paseo, sino ir a los conciertos en Monterrey. Wow. Y así. Ay, era muy divertido, yo lo extraño mucho, pero no sufro. Vale, después de todo lo que ya hemos platicado, me he dado cuenta que de alguna u otra forma, si tú y yo nos hubiéramos topado en la calle, simplemente por mera primera impresión o de forma superficial, realmente podríamos decir que somos personas diferentes, en el sentido de que tú eres una persona un poco más dinámica, un poco más interactiva físicamente, o sea, estás como que expuesta físicamente a más ambientes. Yo me lo pienso un poquito más, pero de alguna forma tengo ese dinamismo en mi mente. Y es increíble cómo es que podemos conectar, ¿sabes? Siendo tan diferentes superficialmente, el fondo es el mismo. O sea, por ejemplo, yo pues soy una persona algo sobria en la forma de vestir por otros temas, pero es de que tonos grises, tonos oscuros, jeans y tenis solamente. Y de alguna u otra forma, yo te podría decir también, o sea, mi grupo favorito es The Lumineers, una banda que es súper folk, súper hippie, y si yo fuera a su concierto diría, sí, yo soy de esos que les gusta andar ahí descuidados y eso es lo que me gusta, o sea, despreocuparme acerca de cosas que tal vez para mí no tienen tanto sentido. Y cuando me contaste lo de los conciertos, de las primeras veces que fuiste, fue como que sí, o sea, dentro de todo el contexto que nos envuelve a ambos, que es la forma, en el fondo somos completamente similares. Nos permite Porque conectar. somos la misma persona. Exacto. Al Somos final, la misma energía en diferentes sí. experiencias, en diferentes dimensiones, porque somos lo mismo. Ay, pues claro, porque todo es perfecto, porque todo sucede en el momento que tiene que, porque conoces a la gente que tienes que en el momento perfecto para aprender lo que en ese momento te hacía falta. Sí. Y que de otra forma las coincidencias del mundo no lo hubieran alineado igual, que no hubiera sucedido de la misma manera. Recientemente conocí a un chico que parece muy interesante y es muy divertido, pero como yo había salido de una relación en la que no quería conocer a nadie, o sea, es como, este momento es para mí, ahorita que apenas tengo tiempo para mí, entonces no quería conocer a nadie, no quería hablar con nadie, y aunque este chico parecía buena onda como para ser amigos, le dije, güey, no, porque no pasó en el momento que tenía que, o sea, no cayó así, ¿sabes?
Ok. Y hay cosas que sí, pero al final, aunque todo es perfecto, hay cosas que caen más profundo, ¿no? Sí. Y es que igual, o sea, el idioma nos limita demasiado, en el sentido de que podemos hablar acerca de perfección y de alguna u otra forma ya tienes como una definición, ¿ok? Acerca de qué es perfección. Y en el español puede significar algo muy fuerte, o sea, algo que va completamente con un orden restringido, pero pasa que probablemente el significado de perfección puede llegar a ser una definición de algo completamente imperfecto, algo caótico, pero de ese mismo caos es un orden y ese orden es perfecto. Y no sé, o sea, está muy, muy divertido. Me pasó más o menos algo similar que a ti. Hace poco, pues estuve como que interactuando con una persona, nos conocimos y todo. O sea, platicamos, pero me di cuenta que al llegar a conocernos, al conocer ese fondo de ambos, realmente yo pude ver que era una persona igual que yo, o sea, pero que por las circunstancias que nos envolvían simplemente no, o sea, Era incompatible. sí, o sea, que probablemente en algún momento hubiéramos podido realmente encajar y conocer y llevarnos y poder interactuar más. Sí, pero lamentablemente, aunque yo podía verme en ella y tal vez ella en mí y poder encontrar como esa similitud, porque al final somos lo mismo, no pasó por cuestiones externas o cuestiones que nos envolvían, por la forma. Y mira, ahora tú me vienes a platicar que igual, entonces es como que wow. Me pasa mucho conocer a gente que dices, no, estás chavo, estás miado, como que no vas conmigo. Como que falta, ¿no? O sea, Ajá, sí, no, güey, estás lejos. O sea, no es por mamador y así, pero sí. Pero sí, no, y, o sea, date un chance. Creo que igual eso que tú comentas, o sea, estamos lejos igual no tiene que significar más o menos, como ya lo habíamos comentado, o sea, simplemente es un punto que está aleatoriamente distante al tuyo y ninguno puede decir yo estoy bien y tú mal, o tú estás mal y yo estoy bien, o sea, simplemente son cosas circunstanciales aleatorias que de alguna u otra forma crean como un distanciamiento. Y eso está cañón, pero de alguna u otra forma, pues, solamente nos queda aceptar ese orden Pues es de que caos. aunque seas la misma persona, de todas formas estás solo en tu universo, solo en tu dimensión. Y no vas a encontrar a alguien con quien converjas al 100%. Sí, también. Porque solo existes tú y tu universo. Estás solo con Dios, con el orbe, con el orden o lo que sea. Estás solo tú con Dios. Que probablemente ahí es donde radique la conexión, ahora que lo pienso. Si una persona no está consciente que está solo dentro de su universo y que realmente no vas a poder tener esa conexión al 100% y antepones tu expectativa en la otra persona y en lugar de ver a la persona ves tu expectativa y dices, ¿sabes qué? No eres perfecto, ¿no? Probablemente es ahí donde no se crea la conexión. Tal vez el hecho de que tú, yo, Armando, estemos predispuestos a saber que dentro de nuestra concepción la perfección es un caos o es algo aleatorio, probablemente es lo que nos termine rodeando de una perfección que termina siendo que, perfección entre comillas, que termina siendo que conectemos. No, hombre, y hasta que alguien encaje en esos parámetros. Sí, no, Sí, no, está cañón. Sí, o sea. Sí, o sea, y eso tal vez podría ser bueno, o sea, positivo para la persona, porque tal vez las pocas personas que entren encajen, pero es que al final todos cambiamos. O sea, en algún punto esa persona que encaje, al rato en 2, 3 días ya no va a encajar. Entonces, ¿qué certeza tienes de conocerlo? O sea, realmente conocer que él es cambio es algo que creo que nos beneficia a todos.
O sea, reconocer que esa persona que tú conociste ahorita no va a ser la misma que mañana o en 15 minutos que tenemos esta conversación, es aceptación. Es dejar tu ego a un lado, dejar tus expectativas y decir, así como él cambia, yo también puedo cambiar. Y el querer estar con esas personas, el querer aceptar, creo que al final también podemos concluir que es el aceptarse a sí mismos, porque al final, como lo dijimos, somos un espejo. ¡Qué revelador! ¡Wow! Todo el tiempo estaba pensando en que yo cambio, pero nunca me puse a pensar que todo también. Sí, o sea, todo es dinámico. Claro. ¡Ay, wow! ¡Qué importante! Como que de repente lo pierdo de vista. Como que los personajes se desbloquean y ya están enteros. Ajá, pero... Y que no tienen su vida y que no tienen su propia línea. Como que solo es un personaje para tus sueños ya descargado. Ya con una narrativa y una historia. Y no cambia. Puede, más bien, sí lo tengo en cuenta, pero es como, este personaje existe y ahora existe la versión .2. Ajá. Ajá. Y ir como sumando bloques, ¿no? Como, esto creo que igual lo comenté en un podcast, somos como montaña de Legos, todos. O sea, vamos sumando. Decidimos, bueno, podemos decidir, no siempre decidimos porque no siempre estamos conscientes. Creo que el ser consciente o el intentar ser consciente es lo que nos da la libertad de poder decir, ok, estoy formando mi montaña de bloques, espérate, ¿sí me está gustando? No me está gustando, ¿me estoy sintiendo cómodo? No me estoy sintiendo cómodo. Y entonces, si no te sientes cómodo, bueno, ir eligiendo ya, por ese ratito que te acuerdes, los legos suficientes como para que ya digas, ok, ya me siento bien conmigo, me siento bien hacia dónde voy. Probablemente, no sé. ¿Tú qué? Claro, qué rico sentirse así, qué rico saber que te puedes hacer esas preguntas. Sí. Solo en un momento te das cuenta que ya eres así, que ya te cuestionas todo y que te escuchas y escuchas tu intuición. Y es que, o sea, al final siempre estamos en búsqueda de respuestas. Pero ¿cuándo nos detenemos de verdad a decir, yo busco una pregunta? ¿Cuándo buscamos la retórica? O sea, son muy pocas veces porque sabemos que la retórica es un punto frágil, es un punto en el que nos estamos encarando a nosotros mismos y la idea es tirarnos y no levantarnos. Ahorita creo que la idea del positivismo está demasiado inflada en el sentido de que todos te hablan acerca de sí, busca argumentos para validar tu criterio y sentirte bien contigo mismo. Creo que ahorita ya se nos pasó un poco la mano, o sea, de verdad tenemos que tirarnos para saber qué tan fuertes somos, o sea, literalmente tirarnos en el sentido de buscar esos porqués de lo que hacemos para encontrar esa retórica hacia nosotros mismos y saber qué tan sólidos somos por dentro y no crear un hombre de paja. Pero es que es bien duro, es difícil. pesado creer que para las preguntas que haces hay una negativa. Sí. Y no quieres que algo te desfractúe, ¿no? Ajá. Sí. No quieres que algo te invalide. Si sabes que existe la posibilidad, te queda, o sea, es cómodo quedarse así, ¿no? No saber qué hay del otro lado. Porque aquí estoy bien y que también es súper válido. Sí, de hecho creo que todos hemos caído en eso y no solamente una vez, creo que todos en algún punto del día caemos en eso, porque de alguna u otra forma necesitamos esa seguridad, pero creo que en el punto en el que no debemos fallar es en nosotros mismos. O sea, probablemente, no sé, el contexto de tu historia te lleva a un punto en el que de por sí la vida propia ya te empieza a palear. Bueno, tú te empiezas a contar la historia de que te empieza a palear, pero realmente no le importa. pero tú te estás lamentando y probablemente en ese punto no vas a ir y te vas a echar más tierra, porque entonces, ¿qué pasa? Dejas de querer vivir y entonces probablemente dejas de vivir. Pero probablemente cuando pase ese punto donde tú sientas que ya todo te viene encima, cuestionarte, ok, si ya me caí, o sea, si ya me tiré, es porque probablemente tengo una base que no es sólida.
pon la prueba, haz el testing, o sea, llévala, estira la liga para ver qué tanto se puede estirar y a partir de ahí intenta hacer que se pueda estirar más y más, porque al final no va a haber un crítico más fuerte contigo que tu propia persona. O sea, nosotros somos nuestro mayor crítico y tenemos que ser los encargados de entrenarnos a nosotros mismos para poder evitar que circunstancias externas que no terminamos de entender nos tiren. Creo que el conocimiento es lo que nos da esa fortaleza de poder sobre situaciones. Claro, pero hay que encontrar siempre el equilibrio entre experimentar los límites de tu zona de confort y expandirla, entre eso y lastimarte y que ya no sea sano. O sea, porque puede ser que en un punto digas, tengo que retarme, tengo que ver hasta dónde llego. Y de repente te rompas. Pero, o sea, también con autocuidado, con calma, con compasión. Sí. Ser buenos con nosotros. Sí, que saber que, o sea, precisamente es eso, un entrenamiento y no un llamado al suicidio, no sé, o sea, al matarte, o sea, no te estás matando, no estás corriendo de punto A a punto B con la finalidad de agotar todas tus energías y no llegar a ese punto. O sea, es tener como esa templanza de decir, ok, probablemente de aquí a 2 kilómetros ya no llego, detente aquí y empieza a hacer algo, a entrenar todos los días, para no recorrer la misma distancia larga, pero para que en algún punto, si en alguna circunstancia la vida te lleva de aquí a esos 2 kilómetros donde ya te ibas a romper, no te rompas. Pero es difícil saber en qué punto no estás siendo como un descendiente contigo. También. A lo mejor me estoy echando la hueva y sí puedo, pero ni siquiera lo intento porque digo que no, que me estoy cuidando. Sí. Al menos yo no lo he encontrado el punto o qué característica tiene el estar en ese punto de ya me estoy pasando de confort. así o no, o sea, es por no hacerme daño. No sé, porque al final no te conoces completamente. Sí, exacto. Ese es otro tema. Realmente, ¿cuándo puedes decir que te conoces al 100%? O sea, la palabra per se de conocer. O sea, yo me conozco, pero ¿qué tanto? O sea, ¿realmente es algo absoluto? Y ahora la palabra absoluto, o sea, absoluto, ¿respecto a qué? O sea, tú ya marcas el límite, tú lo defines. Si lo quieres hacer infinito, realmente nunca vas a conocer nada. Pero si tú ya estableces ciertos límites, dices, ok, a partir de aquí puedo decir que ya me conozco, sé que hay mucho que ignoro, pero puedo decir y levantar mi ego y decir, ya me conozco, pero realmente sabes que no es cierto. Y si tú te la crees y dices, sí, me conozco al 100%, dude, es la mentira más grande del mundo. Y si tú te la crees, pues bien, pero nadie más te lo va a creer, o sea... Pues no es que te conozcas ahora, te conocías. Porque ahora ya no eres el que Incluso te conocías, o sea... Es algo muy difícil de alcanzar, o sea, es como creer en el infinito, o sea, está muy, muy intenso. Es pesado pensar en eso, en pensar en que no hay certeza de nada, ¿no? Que la certeza te la inventas tú. Es el punto en el que decides qué creer, decides creer si tienes el control sobre todo, si sabes todo y todo va a ser siempre como tú quieres, o no, pero pues a veces está rico tener ideales que te reconforten, que dices, bueno, una fantasía y ya. Sí, es válido. O sea, creo que si no tuviéramos eso, simplemente la humanidad ya se hubiera extinto. O sea, ya no seguiríamos. Si todos tuviéramos como esa liga infinita, probablemente, o sea... Que de hecho, por eso es que en la ciencia ficción se habla mucho acerca de un sistema que nos rige a todos, porque el sistema es perfecto, o sea, el sistema no tiene ética y no tiene moral, simplemente se programa, funciona y listo. Entonces, la perfección va muy alejado del bienestar personal. O sea, la perfección, si tú pones un algoritmo a definir cómo deberíamos de vivir, probablemente muchos ya estaríamos muertos, probablemente muchos seríamos infelices.
porque la perfección busca precisamente la optimización de todos los recursos y eso es bastante limitante para el sentir humano, para la satisfacción. Entonces, creo que ahorita estamos en un punto ideal. Probablemente y en 20 años lleguemos a un punto en el que muchos vamos a estar. Claro, al menos a nosotros y nuestro pequeño círculo nos tocó con mucha suerte. O sea, la vida humana inteligente como es insostenible, es incompatible con el escenario. Sí. Tiene que acabar y todo el tiempo, a lo largo de la historia, han dicho ya mero, ya ahorita ya se va a acabar, se va a acabar. Estamos en el peor momento. 2000, 2012, 2020, 2016. Yo creo que probablemente yo no lo voy a ver, entonces me voy a ir al lugar en el que menos me llegue, en el que pueda vivir de la tierra o yo qué sé, donde el dinero no importa y el sistema caiga hacia allá afuera. Yo me muero cuando la tierra me reclame. Podría ser un punto muy válido. Vale, pues bueno, creo que vamos cerrando el episodio. ¿Qué te pareció? Me dio mucho gusto poder platicar contigo. Creo que fue una conversación, de alguna forma creo que ya había tocado estos temas, como en varios podcasts, o sea, no solamente en uno, y tampoco creo que lo había podido llevar con esa profundidad o esa sinceridad como ahora. Realmente justamente lo estaba platicando con Armando de la diferencia que existe cuando grabas un podcast cara a cara, en persona, a cuando lo grabas a través de una pantalla. Se siente muy raro, la experiencia es diferente y creo que de alguna u otra forma como que la sinceridad toma otro grado, como que es otra vez cuestión de perspectivas y es una perspectiva muy diferente. ¿Tú cómo te sentiste? Oh, qué bonito, gracias, pues estoy muy feliz y gracias por haberme invitado. Ojalá sigas creando puentes, de eso se trata, está bien chido. La gente quiere escuchar gente que esté pasando por lo mismo que ellos, ¿no? Para sentirse acompañados. No importa si te van a demostrar algo, más bien no te van a demostrar nada. Solo es sentir un vínculo. Y está bien padre crear puentes y que tu vida esté llena de muchos puentes. Sí. No sé si te gustaría comentarnos dónde te pueden encontrar en redes sociales o algún proyecto que tú tengas o que te gustaría compartir con la audiencia. Pues yo hago fotos, me gusta hacer fotitos y pueden seguirme en mi Insta, se llama mar.veneno. Ok, perfecto. Pues para todos los escuchas que están semana a semana escuchando su podcast favorito Breaking Mind, ya saben, pueden ir a seguir a nuestra buena amiga, nuestra nueva amiga, y espero poder tenerte en el podcast en más episodios. Fue una conversación que creo que me gustó mucho porque aterrizó, como ya lo habíamos dicho, la palabra, o sea, todo lo que yo estaba pensando realmente lo pude aterrizar a un aspecto real y ya no tan digital, aunque probablemente los espectadores, pues, igual creo que va a ser diferente el hecho de vernos así. Pero bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí. Ay, gracias a ti, gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Listo.